Lo que vamos a ver en este momento es el código de la aplicación Números, donde lo que vamos a crear es una pequeña interfaz de usuario para que pueda realizar algunas operaciones. Vamos a ejecutarla. Ahorita estoy utilizando una IDE. Para su último proyecto probablemente ya los dejaremos utilizar estas cosas. Voy a ejecutar el código y aquí vemos precisamente este comportamiento que describí hace un momento, donde comenzamos imprimiendo los comandos disponibles: salir, bin, suma, resta, multiplicación y división, y puedo hacer cosas como suma 5 y 7 y me obtiene el resultado 12. También puedo sumar enteros con dobles. Observen que me devolvió un número entero. Suma 6.7 con 5. En este caso, como puse primero un doble, entonces me devolvió un doble. En el otro caso, como era primero un entero, me devolvió un entero. Y podemos utilizar también la multiplicación. Bueno, ahorita por alguna razón me dijo que no me dejaba. Bien, como les decía, programa no terminado. Puse cómo multiplicar un entero por un número, un entero por un entero, pero no tengo aún el código para multiplicar por un doble. Se lo podemos agregar rápidamente. Ok, y después de haber agregado la multiplicación, aquí sí ya tenemos un entero multiplicado por un doble. Le va a hacer un truncamiento y nos va a devolver un entero. Si yo quiero ejecutar cualquier otra operación, simple y sencillamente lo mando. Bueno, vamos a utilizar bin 5. Nos imprime la representación binaria. Y si queremos terminar la ejecución del programa, pues simplemente utilizamos el comando salir y ya acabamos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está hecho este código y cómo funciona el programa, aprovechando precisamente la herencia. Tenemos entonces primero la clase de uso números. Esta es la que estamos ejecutando para realizar las cuentas. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de una de estas constantes de tipo final que son estáticas, y es una cadena que incluye este simbolito, que es el que estamos poniendo al inicio de cada interacción, y se le conoce usualmente como prompt. Este es precisamente lo mismo que ustedes encontrarán en una consola de Linux, como el signo de pesos o el gatito que les indica que está esperando un comando. Después aquí tenemos el uso de una enumeración para listar los comandos disponibles. Ojo, la convención por lo general es que las constantes van con puras mayúsculas. En este caso yo rompí un poco la convención porque quería que el comando saliera con minúsculas. No quería que tuviéramos que escribir salir, bin y suma con mayúsculas. Entonces fue una elección básicamente estética. Y después tenemos el ya bien conocido método main, donde vamos a seguir la lógica de la interacción con el usuario. Y aquí van a ir apareciendo varios elementos. La primera parte es precisamente cuando se están imprimiendo los comandos disponibles. Se utiliza este nuevo tipo de for, que a veces se le llama for each, para poder imprimir los comandos disponibles, y la aparición del prompt cuando empezamos la ejecución del programa. Después de eso viene la parte de leer, que es lo que está introduciendo el usuario. En la próxima sección veremos qué significa esta parte de acá arriba. Pero lo siguiente que vamos a empezar a utilizar es pedirle al usuario que vaya ingresando los datos, revisar dependiendo de lo que puso el usuario si nos puso un comando válido. Por ejemplo, aquí otra vez estamos utilizando los métodos de las enumeraciones para detectar si la opción es alguna que esté listada acá arriba o no. Y después tenemos que contar cosas como, por ejemplo, cuántos operandos tuvimos. Observemos que no es lo mismo pedir la representación binaria que salir, que estar haciendo una multiplicación. Por ejemplo, en el caso de binario, pues fue el comando seguido del número sobre el cual quiero realizar la operación. Entonces solamente tengo dos elementos. En el caso de la suma, pues será el comando más los dos elementos que quiero sumar. Entonces son 3 elementos. Y si utilizo el comando salir, pues nada más es la palabra salir.
Entonces, parte del análisis de cadenas que yo tengo que hacer es averiguar cuántas palabras, o se les llama tokens, cuántos tokens son los que está introduciendo aquí mi usuario. Y eso es lo que tenemos precisamente en las primeras líneas de código de nuestro ejemplo. Lo primero que estamos haciendo es checar que el comando que nos dieron sea válido. Si no es alguno de los elementos soportados, pues lo vamos a tener que imprimir. Este fue más que nada para que yo pudiera ver que estuviera funcionando bien el programa, que así siempre no nos van a devolver cuál fue el comando que pusimos. Después, primer caso, si el comando es salir, pues ya no necesitamos analizar más, es una sola palabra y lo que vamos a hacer es terminar la ejecución del programa con un método estático que se llama exit y existe dentro de la clase system de la API de Java. Este cero indica que no hay ningún problema, simple y sencillamente estamos terminando porque el usuario ya nos pidió salir. Después tenemos una serie de instrucciones cuando nos damos cuenta de que pues el único que no requería argumentos era salir. Bueno, entonces ahora mínimo debería de haber uno. Si no logramos obtener una palabra siguiente, entonces le indicamos al usuario que nos puso algo mal. Por ejemplo, si yo intentara aquí decir sumar y aprieto enter, pues me va a salir un mensaje incluyendo que no se incluyó el operador. Y bueno, si esto sucede, entonces lo que tenemos que hacer es volver a imprimir el prompt y pedirle al usuario que nos dé datos porque no puedo realizar esta operación. Siguiente elemento, pues entonces es solicitarle a la fábrica de números que analice la cadena que envió el usuario. Pero si yo intento hacer algo como suma 8 y 9, pues igualmente mi programa va a protestar porque lo escribí con palabras, no se reconoció el número complejo, imposible reconocer el número 8. No, bueno, de hecho intentó aquí varias cosas, ¿no? Intentó enteros, intentó dobles, intentó complejos, no era ninguna de esas, entonces no lo pudo reconocer. Simple y sencillamente me manda un mensaje amigable. Y bueno, haciéndolo rápido, aquí vemos cómo se utiliza el switch para indicar si sí puse las cosas correctamente y logramos reconocer los datos. Bueno, mandar a ejecutar la operación correcta. Multiplica, resta, suma. Y observen que en esta parte del menú no importa realmente si yo estoy sumando complejos o si estoy sumando enteros. Bueno, perdón. Dobles con complejos no se vale. Este sí se... Lo estoy escribiendo todo mal. A ver. Claro, no le estoy diciendo que quiero sumar. A ver qué dice 8.1. Ahí está, ahora sí. Yo estoy poniendo complejos y aún así lo que se manda a llamar es operando 1 suma operando 2. ¿Para qué tipo tienen operando 1 y operando 2? Es tipo número. No hemos dicho si son complejos, no hemos dicho si son dobles, no hemos dicho si son enteros. Lo único que necesita saber el menú es que la fábrica de números analizó la cadena que yo escribí aquí y le devolvió un número. Y que los números se pueden sumar. Ya las implementaciones concretas son las que se está encargando de mandarme mensajes, como por ejemplo que no puedo sumar un doble con un complejo porque ese tipo de suma no es válido, o me detectan si sí lo estoy mandando correctamente y entonces me mandan el dato del tipo correcto. Entonces observen que toda la interacción con el usuario no está requiriendo que mi interfaz conozca ese tipo de detalles, y eso es precisamente gracias a la herencia. Todos estos detalles que estamos viendo aquí de cachar los errores cuando el usuario hace algo raro o cuando caemos en las partes no terminadas del programa, lo vamos a ver en la sección de la próxima sesión. Pero mientras, lo que sí quiero que veamos es cómo funcionó la fábrica de números. Aquí tenemos precisamente estos métodos analiza, que comentábamos que son estáticos, reciben una cadena y otra vez lo que van a hacer es comenzar a revisar poco a poco
si pueden reconocer un entero, si pueden reconocer un double. Si no, pues entonces van a pedirle a la clase complejo que intente ver si es un complejo, y si no lo logran, entonces sí nos va a decir que no fue posible reconocer el número. Y en cada una de las opciones está devolviendo un objeto de un tipo distinto. Puede ser un entero, puede ser un doble, puede ser un complejo. Todos ellos cumplen con el tipo de regreso número, porque el número es superclase de estos tres. Vemos entonces cómo se ve la clase número. Observen que solamente puse los nombres de los métodos, que son los que va a mandar llamar la interfaz de usuario, pero no escribí en ningún lado cómo se van a realizar, porque eso solamente lo saben ya las subclases de número. Por ver el ejemplo más completo, tenemos entero, donde aquí está el truco de la suma. La suma, lo primero que va a tener que hacer es averiguar qué tipo de número es, y aquí tenemos ya el uso del operador instance of. Si n es instance of entero, entonces vamos a mandar llamar la suma para números enteros. Si es instance of double, vamos a mandar llamar al método suma, pero para objetos tipo double. Observen que sí cambia. Por ejemplo, en el caso de entero, como estamos adentro de la clase entero, puedo acceder directamente al atributo. En este otro caso, como double es otra clase y su número es un atributo privado, no lo puedo acceder directamente, lo hago por medio de un mensaje, es decir, el método da primitivo. Ahora entonces observemos este detalle interesante. ¿Cómo le hice para pasar de este método a este método? Bueno, está aquí lo que le llamamos el casting. El casting lo que está haciendo es que ya revisé que n es de tipo entero. Como entero es un caso particular de número, pues necesito recordarle al compilador que la n era un entero, y lo puedo hacer por medio de esta notación entre paréntesis. Esto es porque entero es clase hija de número. Entonces, pues un número podría ser un double, podría ser un entero, no lo sé. Entonces no puedo mandarlo al tipo entero si no sé de qué tipo de número es. Pero una vez que ya averigüe que es entero, yo como programador le puedo asegurar al compilador: mira, déjalo pasar, mándalo a este método, porque yo ya acabo de verificar que sí es un entero, entonces este es el método que necesito ejecutar. Y bueno, creo que esa es básicamente la parte más importante. Todo lo demás son simple y sencillamente ir implementando todos los casos, ¿no? También es que hasta el hecho de que el número, habíamos dicho que los reales se pueden comparar. Implement comparable. Bueno, entonces nuestra clase entero tiene que implementar el método compareTo y nos va a devolver un número negativo si este número es más chiquito que con el que lo quiero comparar, positivo si es más grande, o cero si son iguales. Si estoy intentando compararlo con otro número que no sea entero, pues entonces voy a lanzar que no puedo hacer ese tipo de comparaciones. Y esa es la idea general. Insisto, iremos viendo sobre todo los detalles del try y catch de este ejemplo en la siguiente sección, que se trata sobre excepciones. Por lo pronto, podemos ya utilizar esta interfaz de usuario.